estamos aquí Penélope y Verónica una vez más desde la Asociación Internacional de Educación Holística para traeros un vídeo sobre por qué celebramos todos los santos, el Día de los Muertos, Halloween. Penélope, ¿qué ¿Qué piensas tal? de esta celebración tan malvada y oscura? ¿Qué tal, Verónica? Temazo, ¿eh? Temazo, temazo. Me encanta que podamos desde esta plataforma poder reflexionar sobre el tema de esta celebración, porque bueno, en los 80, que fue cuando yo era niña, ya dije mi edad, había mucha incursión del Halloween y como que el Día de Muertos se estaba perdiendo, pero por ahí de los años 2000 se volvió a retomar con mucha fuerza. Ahora es una celebración muy importante en México, siempre lo ha sido, pero como que ahora a las nuevas generaciones, por lo menos de mi generación para acá, se ha vuelto a tomar con esa fuerza. Y bueno, aunque subsiste el Halloween, no es tan fuerte como antes, que el Día de Muertos estaba muy débil y Halloween muy fuerte. Sí, yo he querido hablar de este tema ya desde hace varios años porque he tenido mucha gente que me ha criticado en el pueblo donde yo he vivido por hacer cosas o por celebrar este festivo. Y me han dicho que, pues, que yo era una bruja, que yo tenía que ser oscura, seguro, y estoy haciendo cosas muy, muy feas porque estoy celebrando esto. Entonces me alegro un montón de que lo estemos hablando hoy para que aclaremos para la gente y para el público que se quieran informar de ello y de por qué lo celebramos. A mí me interesa mucho conversar contigo, que tienes esta visión de ser española habiendo crecido en Miami, ¿no? Que eso es algo que mucha gente a lo mejor no sabe. Entonces va a ser muy bonito poder tener esta charla donde ambas o sea, realmente estábamos en el mismo continente tú y yo cuando éramos niñas y estábamos viviendo cosas muy parecidas, ¿no? Porque para México, Estados Unidos tiene mucha influencia. Entonces en mi país hubo un momento como de retomar mucho el indigenismo. O sea, el indigenismo era algo que ya venía gestándose me parece que desde finales de los 60, ¿no? Pero en los años 80 tomó mucha fuerza. Y recuerdo que cuando era niña había una película de un grupo que se llama La Troupe, un grupo de titiriteros que duró muchas décadas, no sé si aún exista, hicieron una película que se llamaba Calacan. Y en esa película había una crítica a la celebración del Halloween y un decir, hey, volvamos a retomar nuestra celebración de Día de Muertos, que es muy bonita, ¿no? Entonces, en ese replanteamiento de cómo celebramos esa fecha, aunque mi forma de celebrarlo tenía muchos aspectos de Halloween, después hubo una reflexión y me volqué hacia 100% Día de Muertos. Para los mexicanos, algo que mucha gente no sabe es que nos da miedo a la muerte igual que a cualquier persona de cualquier lado del mundo. Lo que pasa es que tenemos un carácter muy lúdico. Nos reímos de nuestras propias desgracias, de aquello que nos da miedo y de aquello que nos duele. Quizá en los últimos años eso haya cambiado por toda esta cultura woke que también viene de Estados Unidos, que ya no te puedes reír de nada porque cualquiera se ofende, pero nuestro carácter es totalmente lúdico. Y parte de esta celebración viene de ese poderte reír que te da miedo a la muerte, pero a la vez tiene tintes católicos, con tintes prehispánicos, con color, con santos, con calaveras, o sea, todo mezclado. A fecha de hoy, la celebración de Día de Muertos es sincrética. El Día de Muertos es una celebración donde tú reconoces a tus ancestros, donde sabes que su alma te va a venir a visitar porque te quiso, porque te amó, y donde tú das las gracias a esa persona por haber estado dentro de tu vida. A diferencia del Halloween, que es una apología de la muerte violenta.
porque en Halloween las principales figuras son personas con una chaquí, ¿no? Con sangre, sin ojos. Entonces, en esa diferenciación es que para mí el Día de Muertos es más de luz y el Halloween tiene más sombras. ¿Cuáles son los orígenes del por qué esta celebración es tan popular en el mundo en el que vivimos? Que has dado un poco de pinceladas cuando has hablado de cómo en México, bueno, queréis retomar el Día de los Muertos y decirle no a Halloween, y la razón por la que hay un rechazo grande a Halloween es porque tenemos que admitir que la cultura de la oscuridad, vamos a llamarlos los satánicos, por decir la religión que más se está llevando a hablar de esta cultura oscura, es la que está guiando la cultura moderna, y cómo ellos han utilizado esta celebración para atraer a la gente a una cultura donde se celebra lo muerto, o sea, y la muerte en vez de celebrar la vida. Como decir, hay un espíritu que es la muerte, pero la muerte santa, ¿sabes? Que no tanto la santa muerte, porque ahí yo no estoy segura, porque hay en México hay un culto a la Santa Muerte que no es como tan libre, por así decirlo, ¿no? Pero sí hay una figura que es la muerte, que nos ayuda a hacer el proceso hacia otra parte de la vida del alma, no de la vida 3D, sino de la vida del alma, sí. Tengo una pregunta, o sea, estás hablando de la muerte como una personificación de la muerte, como una figura, has dicho una figura Sí, que sí, sí. ayuda Entonces, a hacer la transición. exacto. Entonces, mi intuición es que todos estos disfraces donde ves a la calavera con flores, es esa figura de esa niña, algunos lo dicen, la niña, la Santa Muerte niña, que se aparece con flores y de una manera de luz, ¿sabes? Que es quien te va a ayudar a hacer ese proceso de tránsito hacia esa otra dimensión. Porque yo, honestamente, mis valores no están en que aquí morimos y aquí se acaba todo. No, este es solo un tránsito. Se acabará Penélope, pero mi alma es mucho más que Penélope, ¿no? Es curioso esta figura que existe para reflejar este apoyo que necesitan las almas para transicionar desde cuando mueren y pierden el cuerpo, ¿no? Y están en ese espacio-tiempo tan difícil a lo mejor de pasar. Y es curioso que en México tenéis esta figura de la niña muerte, y en Europa existe el Grim Reaper, el llamado Grim Reaper, que es uno de los iconos del Halloween. Esto está en el inconsciente colectivo europeo y luego anglosajón, cómo se ha pasado a la cultura moderna popular desde el siglo XIV. Ya. Es esta figura que se supone viene a por ti cuando ya te toca el momento de morir. Y ahora se ha convertido en una figura horrorífica de terror de las películas de Hollywood. Lo tenían a huevo poder coger esta celebración, porque en culturas paganas de la antigüedad, como eran los keltas o celtas, que se dice en español, que ellos celebraban esta época del año como el momento donde se cerraba su año. Ellos abrían otro año y era el punto donde había una muerte y un nuevo nacimiento, porque es el año nuevo de los celtas, y los wiccas, los paganos, entonces celebran el Samhain, que viene de estos orígenes celtas, de esta celebración entre el equinoccio de otoño, que es cuando la luz en el planeta, o sea, la luz está igualada y hay igual de día, igual de noche,
Y entre ese momento y ahora, que ya estamos en octubre, porque eso es a finales de septiembre, y ha pasado un mes más, y en un mes más ya se va notando, la gente ya lo sabe y lo siente, que se van haciendo los días más cortos y se va acercando en la oscuridad del invierno, y es la razón por la que se celebra. Viene a ser el año nuevo o el momento del final del año donde hay una oscuridad, y esa mayor oscuridad se supone que leyenda dice que es el momento del año donde el velo entre las dimensiones está más fino, y entonces Entenderle. Ajá. sí, es la razón por la que se puede contactar con los almas. Y yo creo que esto podría ser también parte de las culturas antiguas, cuando no tenían electricidad y realmente ellos sí percibían el cambio de la luz natural del año, que era muy obvio cuando ya se quedaban a oscuras a las 6 de la tarde o las 7 de la tarde, ya tenías Sí. que estar con la velita y ya no podías hacer ciertos trabajos y ya entrabas en la oscuridad, y creo que esa es parte de la tradición. En la diferenciación entre el Día de Muertos y el Halloween, la muerte aparece como, o sea, es vida, ¿no? Está llena de flores, flores llenas de vida. Flores que además, bueno, en la visión del Día de Muertos aparece con dos tipos de flores, que son las flores cempasúchil, así se llama, que es una flor de 20 pétalos, y claro, el nombre viene del náhuatl, que es Sempoal 20, y Xochitl, flor, ¿no? Por eso es cempasúchil. Ah. Y la otra flor, que la verdad no sé cómo se llama aquí en España, yo pensé que aquí no había, pero alguna vez llegué a ver, se llama terciopelo allá, es una flor morada. La cempasúchil tiene un olor muy característico es más grande y más, como decimos, tupida, y ambas significan luto. Pero es un luto, si te das cuenta a nivel simbólico, es un luto que huele a flor, que es un luto de vida, que hay dolor, pero hay una esperanza en esa flor y en ese aroma de que tú te vas a encontrar esa persona que has amado, que te ha aportado muchas cosas a tu vida en otro plano, que ahí no es el final de ese vínculo, ¿no? Y eso quería comentarlo porque al hilo de que, de lo que tú cuentas también de la parte oscura, ¿no? Del Halloween. Y a mí esa parte oscura siempre me ha generado suspicacia de que nos están colando por aquí, ¿no? Claro. Ah, y bueno, del Día de Muertos, pues claro, a lo mejor es por la zona en la que he vivido, porque en México pues no había tanta información de Halloween. De Día de Muertos sí, o sea, es una tradición que viene desde las culturas precolombinas, cuando llegan los conquistadores y viene la religión católica, de alguna forma todo ese sincretismo fue parte de los frailes que fueron a cristianizar el continente americano, y ellos tuvieron que encontrar maneras para convencer a estas personas que no tenían nada de que ver con el cristianismo, que tuvieran estas tradiciones. Y el Día de Muertos, que se celebraba en, me parece que 2 o 3 fechas distintas, todo se juntó en la celebración Todos Santos. Que fuese Todos Santos, ya hay allí la fecha, hay un sincretismo, ¿no? Porque allá en México también se sabe que en esos días, más o menos a partir del 28 hasta el 2 de noviembre, se entiende que como este velo o estas puertas que median entre el mundo de quienes ya partieron y de los que estamos aquí, se abren, y entonces vienen las almas a visitarte. Ahora,
no pensamos que vienen en forma de calavera, eso ya es algo más lúdico, ¿sabes? Vemos a nuestros ancestros que vienen como nosotros los conocimos. Se nos van a presentar de esa forma, vestidos con sus mejores galas, vienen, o sea, no traen la piel como si estuviesen en un ataúd, porque ese es el cuerpo, el alma es otra cosa, es diferente. Vienen a visitarnos con la forma en como nosotros lo recordamos, o como ellos, incluso hay gente que ha contado de que lo sueña por esas fechas y los ves con luz o los ves jóvenes, ¿no? Y dices, ay, esa era mi abuela, aunque yo no la conocía así, pero trae su aspecto joven, ¿no? Y, y bueno, pues dentro de la tradición entran las calaveras, pues por esta situación prehispánica de recordar que la muerte es parte de este proceso y están unidas, no son distintas. La vida es muerte a la vez, ¿no? Hay algo que se me hace bonito de cómo se celebra aquí, y es que es un día familiar, de recogimiento, de muchas familias, o sea, ese día no quedes con nadie. Sí, la fiesta se la van a pegar el 31, pero el día 2 es que vamos a ir al panteón o al cementerio a llevarle flores a mi abuelo que se murió. O sea, sí hay una parte de recogimiento y de recordar, pero sigue estando dentro del dolor, de, ay, lo perdí. Y a diferencia del día de los muertos, es que tú pones tu altar y ese momento es un lugar lúdico de creatividad, de color, de pones la foto de tu abuelo como era en vida y si tú no lo conociste, ahí lo puedes conocer y te cuentan y le pones, si le gustaba el tequilita, pues le pones su copita de tequila, ¿no? Si le gustaba el cigarrito, pues le pones el cigarrito. Si le gustaba jugar fútbol, pues le pones la pelota para que él se acuerde y para que pueda disfrutar de lo mismo que disfrutó en vida. Entonces es una relación distinta, ya no tanto desde el dolor, aunque claro, sí te duele, pero es más desde ay, celebro que estés tú aquí. Claro, Bueno, pero es que los europeos no lo celebran de esa forma. De hecho, hay un libro que es un libro escrito en inglés por un señor que se llama Carl Smith, que es una breve historia del cristianismo. Y el título del libro es El culto de la muerte. Entonces, hablando de todo el tema de por qué lo celebraban como el Día de Todos los Santos, por qué los santos. Y la razón es porque desde que inició el cristianismo hace cientos de años, les gustaba nombrar santos cada vez que moría alguien que ellos querían respetar, y pues le daban una fecha en el calendario, lo mandaban a que la iglesia lo nombrara un santo y como muchas de esas personas que se han hecho que se han santificado a través de la historia del cristianismo eran personajes históricos importantes en diferentes sitios de Europa, porque hicieron algo en ese momento que para la gente era como admirable, pues la gente ya celebraba a esas personas y celebraban que se habían convertido en santos. Entonces la Iglesia en algún momento quiso aprovechar esta celebración de los santos y tenían que apropiarse de la celebración pagana, que era muy, muy célebre en Europa, para poder seguir haciendo su cristianismo, ¿no? Porque al final lo que sí hay en común, que el lazo en común en todo esto es que todo esto fue usurpado por la religión que quería mantenerse popular, ¿no? Era como tenemos que acabar con las celebraciones de toda esta gente, pero no les podemos decir que vamos a acabar con su celebración, entonces vamos a hacerles pensar que van a seguir celebrando lo suyo con lo nuestro. Es lo que yo entiendo y es la razón por la que dijimos en el vídeo anterior, si la gente no lo ha visto, que estuvimos hablando del por qué la caída de los maestros y yo dije ahí que este era el momento que caían las religiones
Y volvemos a la misma conversación. Tienen que caer las religiones de antaño, con las grandes religiones, y la gente Supremacistas, ¿no? me van a crucificar por decirlo, pero lo voy a decir, y la razón es porque esas religiones se han puesto sus cimientos encima de las tradiciones ancestrales de todos los pueblos del mundo. Ujú, Y eso es lo que tenemos que recuperar para realmente recuperar nuestra naturaleza y ujú, nuestra cultura como seres humanos de la tierra. Entonces, esas religiones las tenemos que tumbar, y teniendo estas discusiones podemos hablar de las raíces de estas ujú, celebraciones que son más antiguas que las religiones que ahora las supuestamente las sostienen. ujú. ¿No crees? Sí, ¿No crees, Penélope? sí, has tocado un punto como muy doloroso en general, ¿no? Y yo quiero hacer una puntualización respecto a eso, porque, por ejemplo, mi espiritualidad, en mi espiritualidad, yo sigo rezando como me enseñó la religión católica en determinados momentos. Y también algo que hago, o sea, siento la conexión con la figura de Jesús y la figura de María. O Yo sea, para mí, también, yo y Abraham, también. Moisés y todo eso, o sea, honro lo que estas personas hicieron, pero no desde cómo me lo cuenta la religión católica. Desde mi perspectiva, el imperio romano continuó, o sea, la forma en cómo se perpetuó fue a través de la religión católica. Esto, cuando tú ves el nombre de la religión católica, es la Santa Iglesia Católica Romana, Romana. Apostólica Romana, perdón, y Romana. Entonces Claro, yo digo, o sea, ¿por qué romana? sí, ¿De dónde viene esto, no? Y que además su sede es todo donde estaba Roma, no es Jerusalén, por ejemplo, que tendría que haber estado allá, ¿no? Y bueno, ya cuando te empiezas a enterar de la historia del catolicismo, empiezas a comprender muchas otras cosas, ¿no? Cómo han utilizado la energía tan pura, tan buena que traían Jesús, el ejemplo de todos los que le siguieron, de entrega, de sacrificio desde un lugar auténtico, ¿no? No el sacrificio que luego nos han venido a contar. El sacrificio tiene una parte muy buena, pero no es como te lo cuentan ahora. O sea, entonces es cómo estas personas vinieron a sostener una labor de luz tan fuerte y cómo tomaron eso para voltearlo, ¿no? Que yo lo he visto en distintas culturas, como íconos tan importantes los tergiversan y entonces ahora pues usaron el cristianismo para poner un imperio supremacista a través de la religión y a través de tu conexión con Dios, ¿no? Entonces, en esa parte quería puntualizar porque tú puedes seguir sintiendo esa conexión con estos seres que han venido y que han sido luz para la humanidad, pero más allá de una religión, creo. sí, además uno de los puntos claves de esta conversación me gustaría que la gente se quedara con el por qué hemos hecho este vídeo, y uno de los puntos claves que quiero que entienda la gente es que es importante que celebremos estas cosas desde la felicidad y no desde el terror y desde la tristeza. Y aunque tú lo estás contando desde un punto de vista cultural tuyo, mexicano, yo quiero traerlo a un punto de vista más del lenguaje de ahora, que es la vibración, la vibra. Y creo que es súper importante que la gente tenga en cuenta que cuando los niños están pidiendo caramelos y lo están disfrutando, que eso no es algo que deberíamos machacar, que eso es algo que Sí. deberíamos celebrar, Ujú. que la energía del gozo del niño en celebrar y en querer disfrazarse, aunque hay un tema ahí que podemos meternos más en cómo la visión satánica de la oscuridad quiere que sintamos terror y que todavía estemos en el miedo. Quiero que volvamos a retomar el tema de que lo más importante en este momento, que ya lo he dicho en otros vídeos, es que estamos en una guerra de frecuencia
y sí, que, sí. y que esa guerra de frecuencia empieza con nosotros mantenernos en una frecuencia elevada y que, y que ya está, ya se puede ver los diagramas de las diferentes frecuencias de las emociones. Entonces, desde el punto que tú estés celebrando cualquier cosa, me da igual ya que estemos hablando de Halloween, del Día de Todos los Santos, o que estemos hablando de otra celebración, sin embargo, que lo más importante es que la gente esté en la frecuencia adecuada en su celebración de cualquier tema, sea que estén rezando a Jesús o al Ave María o que estén poniendo las ofrendas en los altares de sus ancestros. Porque ahí está la clave de si tú estás siendo controlado y esclavizado por un sistema que te quiere mantener sometido o si tú Ujú, realmente estás celebrando la vida y la muerte y todos sus ciclos desde estar aquí en tu cuerpo y en tu ujú, ser y siendo íntegro con tu experiencia como un humano, ¿no? ujú, ¿Crees, Penélope? ujú. Ese es mi punto clave Sí, de hecho, del vídeo. o sea, a mí me gusta mucho esto que mencionas porque a mí me genera también emociones encontradas, el tema de los niños. O sea, para mí Halloween es satanista. Dentro de mis creencias, ¿puede la gente que nos ve estar de acuerdo o no? ¿En qué sentido es satanista en cuanto a que es una apología de la muerte y en cuanto a que es oscuro? Y en cuanto a que también es utilizado a nivel energético por personas que practican el satanismo. Esto nos podemos encontrar muchos testimonios de ellos. Si te pones a buscar, encuentras todos esos testimonios donde te cuentan que se hacen rituales oscuros, etcétera, etcétera. Vale, no nos vamos a meter en este tema hoy aquí tan profundo porque es duro. No, Y pero tengo una anécdota de Halloween que viene a explicar este punto. Yo sí que celebro Halloween, pero yo lo celebro, me gusta celebrarlo desde el punto de vista del gozo de los niños, del susto como algo, como el trabajar ese miedo, como el poder trabajar el miedo y el tema de trabajar las cosas que nos dan miedo, ¿no? Y yo lo celebro así y hace un par de años, cuando teníamos en la asociación, teníamos un centro cultural en un pueblo que no voy a nombrar, que algunos saben dónde es, pero hicimos una casa de terror. ¿Vale? Y esa casa de terror, la idea de hacerla fue mía porque en el edificio había un montón de cosas que yo quería reciclar antes de desecharlas. Había un montón de materiales y cosas ahí metidas que yo dije, guau, con esto yo puedo crear algo súper chulo. Y como eran las fechas, pues decidí hacer una casa de terror sobre el terror ecológico. El terror ecológico planetario. Y porque al ser ecologista, pues esa fue mi idea, ¿no? Digo, quiero que la gente, si quiere tener miedo a algo, que realmente tengan miedo a lo que estamos haciendo en la Tierra. Entonces voy a hacer una casa de terror ecológico. Hice varias escenas en cada parte de la casa de terror. Cogimos una planta entera del edificio, que eran unos 150 metros, y la dividí en diferentes escenas terroríficas sobre diferentes cosas que estamos haciendo a nivel ecológico, como sobreconsumpción, sobre los plásticos en el océano, las plantas nucleares. Bueno, la verdad es que quedó chulísima. Y ahora viene la anécdota del por qué me he acordado de este momento. Porque yo lo estaba celebrando desde el disfrute y desde realmente dar a la luz, o sea, sacar a la luz un tema que a mí me parecía importante, que era la conciencia ecológica y el tener conciencia sobre lo que estamos haciendo en el planeta. Pero necesitábamos actores y entonces había unos voluntarios en la casa de terror que estaban ahí pues, para facilitar que fuera un poco terrorífico. Y lo que estabas diciendo de que sí se abren portales hacia la oscuridad, te puedo decir que eso es real, porque lo vivimos
en nuestra casa de terror se abrió un portal energético que luego yo tuve que cerrar después Madre mía. en base a una, o sea, a uno de los, a una de las actrices en la casa de terror Mm. se tomó muy en serio su papel y también cada uno trae lo que trae suyo, ¿no? Pues lo que cada uno trae suyo y cuando ellos se disfrazan y el tema del disfraz que esta persona escogió y cómo ella estaba canalizando ahí un científico oscuro que estaba ahí maltratando animales o yo qué sé qué cosa quiso canalizar esta persona que cogió este papel para la casa de terror, que abrió ahí algo. Ajá, sí, sí, Se sí. cayó un cristal, o sea, hubo sustos Sí. reales, ¿no? De la gente, de los críos que entraban ahí e interactuaban con los actores Ujú. en la noche de Halloween, claro. Claro. Ujú. Y, o sea, algo que se abrió ahí, que se Ajá. canalizó, no conmigo, sino con la gente que estaba actuando de voluntarios en la casa de terror, que luego yo tuve que cerrar. Tuve que me pasé todo el resto de noviembre y diciembre hasta después del solsticio de invierno cerrando un portal oscuro que se abrió en Ya, nuestra casa de wow. terror Sí, mira, te lo creo por porque los tú sabes, voluntarios. yo vengo del mundo de las artes escénicas, entonces hay ciertas obras de teatro que se habla que tienen maldiciones. ¿Por qué? Porque lo que tú estás escenificando, yo no sé qué ocurre allí, pero a ciencia cierta no lo sé. Mi intuición que me dice es que cuando tú escenificas algo, o sea, llamas esa energía, porque ya hay energía, somos capaces de co-crear con la fuente, ¿no? Entonces, al ser capaces de co-crear, hay que tener cuidado con lo que co-creamos, ¿no? Sí, ¿Y por qué? Entonces, llamas a la energía de esos entes que un autor, dramaturgo ha creado, pero que luego se refuerzan con todas las veces que todos los actores le prestan sus emociones y tal, ¿no? Entonces hay que tener como mucho cuidado con eso. Y los actores tenemos ciertas supersticiones al respecto. O sea, por ejemplo, algunos yo sé que vas a representar Lady Macbeth, límpiate después porque Lady Macbeth, bueno, es, casi todos los personajes o casi todas las obras de Shakespeare tienen algún tipo de maldición. Yo no me las sé todas, pero sé que, pues, por ejemplo, en estos personajes que son psicópatas, pues cuídate, ¿no? Y luego pues, retomando esta parte que dices de que los niños no hay que machacarles el que pidan caramelos. Y el tema de qué entidades estás representando para ir a pedir caramelos es lo que yo me cuestiono. sí, sí, Y es sí. que, por un lado, me gusta mucho esta visión de a los niños permitirles enfrentarse a lo que les da miedo. Incluso podría decir que puede ser también los adultos, ¿no? Sí, Eso ya también. me parecería como un acto de creación personal y sanadora mucho más importante que la de disfrazarte de alguien a quien le han eh, hecho un hacha, una cortada y el hacha aquí, y que ese sea un niño y que vaya a pedir caramelos así, porque al final de pronto yo me pregunto inconscientemente qué está recibiendo ese niño, ¿no? Como co-creadores, está viendo ahí un símbolo de la muerte violenta y una apología de la muerte violenta que están representando los niños, que es los que más sensibles están. A mí, respecto a ese punto del miedo, se me haría mucho más bonito y válido hacer un trabajo con tus miedos, o sea, ¿a qué tú más le tienes miedo? Por ejemplo, yo podría decir, pues a la pobreza y a la miseria, ¿no? Y entonces me voy a vestir de miserable para trascender ese miedo Sí, 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 me parece y para guay. darme cuenta que mi miedo no es tan poderoso
como yo pienso, porque por eso lo voy a bailar, ¿no? Me visto miserable y lo adorno y lo pongo ahí un poco lúdico, porque lo voy a bailar y voy a bailar, voy a danzar con mi miedo y así me voy a ir a pedir caramelos. O sea, por ejemplo, o yo qué sé, ¿le tienes miedo a morir ahogado? No sé, pues te pones de ahogado, pero también juegas con eso y juegas y dices, ¡guau! Me voy a vestir de esto, o le tengo miedo a la muerte, pues en el plano mexicano, o sea, ese es el sentido de disfrazarte de calavera, es que le tienes miedo a la muerte y por eso te disfrazas de calavera y por eso, de hecho, se hacen un tipo de composiciones, este, me parece que son octosílabos, que se llaman las calaveras escritas y que hablan de cómo se va a morir alguien, ¿no? Y aquel día estaba María sentada en no sé, y entonces la tilica y flaca se la llevó. Entonces a mí esos miedos me parece que sería una muy buena forma de transmutar la apología a la muerte violenta a decir, bueno, vamos a pedir caramelos y vamos a celebrar, pero vamos a bailar con lo que nos da miedo. Que, Claro, que, que, que es por eso los concursos de Catrinas. Perdón, vuelvo a repetir, pero es que me había faltado decir que la figura de la calavera en México se llama Catrina, y que esta figura representa a la muerte, que te da miedo y que te ríes de ese miedo y que por eso te disfrazas porque vas a danzar ese miedo y vas a celebrarlo y vas a transmutarlo, que es un miedo como muy colectivo en general, de todas las culturas. claro. Y no solo de la colectividad mexicana, sino de todas las culturas. Y también mencionar que esta figura de la Catrina, el primero que, digamos, hace una versión más sincrética de esta niña calavera vestida de flores, y él lo hizo en unos grabados que eran una crítica hacia la sociedad de la época de Porfirio Díaz, que fue la de antes de 1910, donde había una pobreza extrema y donde la alta sociedad se quería vestir como los franceses, como Ah, la alta sociedad francesa. Entonces, la Catrina viene vestida con la moda francesa de esa época. ya, Y era una forma también de manifestar el descontento que había hacia esta sociedad que se creía por encima de los demás y que además no se creía mexicana, que eso también es una de las cosas que ha ocurrido mucho en mi país. Entonces, después, cuando se empieza a retomar todo esto del Día de Muertos, la figura de la Catrina vuelve a aparecer y ya se empiezan a hacer muchas versiones, ¿no? Y luego, ya en los años 2000 y tantos, viene una chica que es Sandra Lee, o algo así se llama, una chica de Estados Unidos, que empieza a dibujar, bueno, ilustrar más bien figuras de mujeres maquilladas de calavera con flores y tal, el que le llamó Sugar School. Y a partir de allí, bueno, ya la cultura pop, el Sugar School, explota, ¿no? Pero el origen es esta Catrina, que es como la regenta, ¿no? De todo el Día de Muertos, de cómo se celebra. En la película de Coco, si te acuerdas, por ahí se aparece cantando La Llorona. ujú, En algún momento me parece que al personaje este de Miguel lo levanta y es una mujer que está cantando La Llorona, porque es ese personaje. Y luego pues aparece Frida vestida de Catrina también, ¿no? Y todos los demás vestidos de calaveras multicolor. Y también decir que en donde yo vivía, quería contar esta anécdota que con el tema de la Catrina, yo viví 10 años en la ciudad donde nació José Guadalupe Posada, que es Aguascalientes, en México. José Guadalupe Posada, su obra la desarrolla ya estando en la Ciudad de México, ¿no? Pero en Aguascalientes, con este querer retomar el Día de Muertos, cuando yo vivía allí, se empezó a hacer un festival
el Festival de Calaveras. Y recuerdo que la primera vez que se celebró ese festival, yo estaba trabajando con una comparsa de sanqueros, era pequeña, y se hizo un desfile, un mega desfile, y me tocó vestirme de Catrina. Y era la primera vez que se celebraba ese festival y ese desfile. Entonces, puedo decir que quizá la primera Catrina en San, pues en Aguascalientes, después de mucho tiempo, pues me tocó a mí personificarla, eso me generó mucha gusto, porque yo he sido una activista de esto, y que además, a partir de allí, la gente ya empezó otra vez a retomar en su inconsciente colectivo el Día de Muertos, porque, a decir verdad, hay zonas de México que la influencia de Estados Unidos se nota mucho. Entonces, ahí en Aguascalientes, cuando yo llegué a vivir, no pasaba eso. Entonces, cuando yo empiezo, cuando empieza este festival, fue cuando la gente otra vez volvió a retomar lo de antaño, aunque seguramente siguen haciendo la celebración de Halloween, pero ya sin olvidar cómo es el Día de Muertos, ¿no? Entonces, bueno, yo en este sentido, el mensaje que quiero dar es que cualquier cosa que hagamos respecto a esta celebración la hagamos con conciencia de qué es lo que nos está llegando a nuestro subconsciente, qué es lo que, cómo podemos transmutar eso en luz y bueno, tratar de deslindarnos de todas estas prácticas satanistas que son de forma simbólica, ¿no? Como que pareciera que no, pero ahí entran de, 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 de reojo, no sé cómo decirlo, que pareciera que son como que no te hacen daño, pero luego ya cuando te pones a investigar y a saber cómo es el inconsciente y cómo funciona, sí hacen daño. Sí hacen daño, sí te generan ¿cómo decirlo? Improntas inconscientes. Entonces, tener mucho cuidado con eso y sobre todo cómo educamos a nuestros niños a través de esa parte, ¿no? Sí, sí, sí. Yo no pensaba que eso era así hasta que no lo viví yo con mi casa de terror en el centro cultural. Yo no pensaba que era real, que se habría, que esas fechas, que estas fechas que estamos hablando están ya tomadas y esos símbolos que ellos ya han puesto, cuando digo ellos me refiero a la gente que ha creado la celebración cultural que ya conocemos y cuando pensamos en ella, igual que cuando pensamos en Navidad, pensamos Ujú. en Santa Claus, que Sí, aunque tu historia cultural no tenga nada que ver con Santa Claus, ya cuando alguien te dice Navidad, en la cabeza ya te salta Santa Claus, pues cuando dices Halloween ya te saltan ciertas imágenes en la cabeza que ya están metidas en lo que, y que ya has nombrado tú como el inconsciente colectivo y es importante que tengamos en cuenta o que saquemos a la conciencia y que sí. hablemos de esto porque es importante reconocer que esas cosas que nos han ya implantado en Ujú, nuestro inconsciente lo han hecho desde un lugar y con unas motivaciones que no son las nuestras. ujú, Y si no lo hacemos consciente y si no retomamos estas celebraciones de manera consciente, como Penélope ha dicho, entonces estamos dando pie a que ese inconsciente que ya se ha programado dentro de nosotros sí salga a la luz y sí salga y haga lo que ellos quieren que haga. Y esto es claro. importante tenerlo en cuenta porque espero que no tengáis que tener la experiencia viva que he tenido que tener yo Sí, en sí, sí. cómo se abrió ese portal de la oscuridad y cómo luego tuve meses para cerrarlo. Y si alguien quiere saber más sobre esto, yo te lo Madre puedo mía. contar. Si hay, en otro momento y os puedo enseñar fotos de la casa de terror que fue chulísima. Pero que no teníamos la intención de que fuera eso, pero porque está en el en el inconsciente colectivo de la gente que estaba participando ahí, de los actores, que es lo que tú has explicado, Ujú, ujú. de cómo hay, en las obras se puede dejar eso
abierto, es importante que lo tengamos en cuenta, de que es cuando celebramos Halloween tal cual nos lo está diciendo la cultura popular que lo celebremos, estamos dando pie a las intenciones y los motivos que hay detrás de ellos, de lo que ellos quieren que celebremos con esa celebración. Y esto me hace recordar, que lo voy a nombrar aquí, aunque no sé cuánta gente lo querrá hacer, como parte del festival o la fiesta de los ancestros. Se celebra el Día de los Muertos. El 31 de octubre en Murcia, y si alguien quiere más información sobre ello, pues os la podemos enviar, luego nos escribís. Pues parte de eso hemos lanzado un reto de decoración de puertas sobre esta celebración, y en parte es un activismo nuestro, Penélope y mío, sobre reivindicar y retomar esta como celebración cultural nuestra de honrar a nuestros ancestros. Celebra el Día de los Muertos. La gente lleva flores al cementerio.